me estoy dando cuenta que soy una persona bastante a la que la incertidumbre no la llevo bien. Entonces siempre estoy intentando eh, proyectar cosas, intentar atajarlas. El que haga el trabajo que hago, luego en mi vida personal, pues se transfiere un poco eso, se filtra O sea, que de no forma profesional. logras ser pasota en el trabajo. Esa sería la No, conclusión. no en el trabajo, no, en la vida en general, Linares. Eso es, necesito ser más pasota, exacto, Eso es peor todavía, lo que tú claro. Pues si dices. fuera el trabajo, pero no, en toda la vida no ser pasota, eso ya es peligroso. Pues no, pues eso me estoy dando cuenta ahora y estoy pasando a implementarlo. De la teoría estoy pasando a implementarlo. Encima, ¿Cómo lo como haces? te das cuenta de que en muchas cosas no tenemos mucho control de las cosas, pues, ¿cómo lo hago, Mac? Sí. Pues, Pensando en tirar em, la toalla, no, ¿no? dándome cuenta que por varias cosas, dándome cuenta que los escenarios que yo preveo antes de que pasen, la mayoría no se cumplen, Bueno, entonces eso es tiempo y energía perdido, uno, eso le pasa a todo el mundo. sí, uno. Luego, dos, mm, am, el ponerme, no sé, el dejarme llevar por los acontecimientos, por, no sé, un creyente diría en Sí. encomiarme a Dios, al universo, a las cosas que te vengan y lo que tiene que ser, pues es. Y eso yo como nunca lo he aceptado, yo siempre he creído que puedo torcer las cosas y hacerlas. Hasta ahora supongo que me ha ido bien, pero eso conlleva mucha energía, mucha preocupación, no ocupación, sino preocupación. Entonces, estas últimas semanas estoy pensando que me voy a transformar y que voy a dejar que a ver la vida lo que me presenta, sin yo intentar O, moldearlo o sea, o ocuparte controlarlo. pero no preocuparte. Eso es, sí. Y un poco de laissez-faire también, un poco de bueno, Pasotismo. sí, eso es, sí. O eso, Yo, Em, o comprender que como hagas lo que hagas va a pasar lo mismo, pues no hace falta complicarse la vida. ¿Eh? O sea, eso también es una posibilidad. Y la Algo siguiente, así. porque yo te voy a dar varias para que elijas. Y la siguiente es que como todo lo que va a pasar y lo que ha pasado, nada tiene ninguna importancia, ni nada es relevante, ni nada es importante, pues entonces da igual, porque complicarse la vida o disgustarse o preocuparse por algo que no tiene ninguna importancia, es lo mismo que si un niño de 3 años te dice, ah, tú eres malo. Y claro, eso tú no te vas a disgustar, ni enfadar, ni nada, porque es un niño de 3 años, ha dicho eso como podía haber dicho cualquier taco, pero bueno, pero tú te quedas tan tranquilo. ¿Por qué? Porque es un niño de 3 años. Bueno, pues la vida es un niño de 3 años y ya está, y no hay que tomarse nada a pecho. Eso es. Y luego el tener totalmente integrado que en nuestro momento, nuestra vida ahora pues llevamos un estuche, un traje que es temporal, es un ciclo, es una iteración, pues eso también te ayuda a tener perspectiva y a no intentar controlar todas las situaciones, que soy bastante controlador y eso pues lo voy a dejar, esa droga la voy a dejar. Sí, claro, es que yo te, eso es cansado. También si fueras vago Sí, sería cansa, mejor cansa mucho. también. Cansa mucho. En mi empresa me lo agradecen mucho Ya, pero ya vale, ya vale. eh, Pues en mi empresa también voy a.
Yo, aunque tú cobras mucho, yo tu trabajo no lo haría ni por el doble, porque eso es un asco. Mm. ¿Tú ya sabes el trabajo que hago, Linares? ¿Eh? Hombre, yo ¿Tú ya sabes el no he trabajo que hago? estado allí, pero ya sé más o menos lo que haces y lo que haces es desagradable, como todos los trabajos. Lo que pasa es que dentro de lo desagradable, pues hay trabajos que ya son asquerosos y ya está. No, el mío era muy divertido, ¿eh? Bueno, ya, tú es que eres un tío con suerte. O sea, Sí, eso es cierto. claro, es que De todas eso formas, no cuenta para la estadística. bueno, cuenta como caso Sí, excepcional, ¿no? como caso aislado, claro. Yo, de todas formas, por lo que estabas comentando, Unai, yo creo que estás casi listo para la siguiente etapa. Y eso es una cosa bastante interesante, porque fíjate, las 3 o 4 técnicas que has dicho están bien, pero hay otra forma de verlo que no tiene casi nada que ver con eso. Y ya lo hemos comentado alguna vez. Fíjate, cuando tú dices, o cuando te refieres, aunque sea de forma indirecta, que pues no se puede controlar el asunto, eso produce eh, algo parecido a estrés, inquietud, incertidumbre, etcétera, etcétera. Vale, entonces hay unas técnicas que son buenas, que son las que has comentado, es decir, la de relativizar, por ejemplo, la de darte cuenta que tú vas en fin, todo lo que has comentado, ¿no? Pero hay otra cuestión que es que está un nivel por encima o por debajo, llámale como quieras, ¿no? Y consiste en observar a quién le preocupa eso. Es decir, ¿quién es el que quiere controlar? ¿O quién se estresa? ¿O quién conduce el coche eléctrico? Claro, claro, esa es la cuestión. Entonces, Sí, si te fijas en ese, a ese lo tienes que observar por narices, o sea que no puedes decir, tú dices, "Bueno, es que este mundo hay mucha incertidumbre y tal". Vale, pero la pregunta es, ¿a quién le produce incertidumbre? ¿Comprendes? Y eso ya no tiene nada que ver con intentar eliminar la incertidumbre, sino es otra cuestión, es decir, que sí. existe una incertidumbre de la cual alguien es víctima, entre comillas, vamos a llamar, y ese, ese observador es el que hay que investigar. ¿Me sigues? Sí, investigando a esa persona, ¿qué pasa? ¿Cuál es el efecto? Bueno, el Pues efecto que, es que el efecto viene después, claro, es que a ese la pero incertidumbre se la trae floja. no, bueno, se la trae floja o no, es decir, pero si tú te pones a investigar quién es el que sufre esa incertidumbre, te das cuenta que Sí, es el ego. Es decir, detrás de eso sí, hay el que tiene ansia de control, o el que tiene ansia de seguridad, o el que tiene ansia de tal, Y claro, es una personalidad. Es decir, es la personalidad, pero no la esencia. sí, claro, no es, por eso he dicho que el ego sí, pero el observador, el protagonista, el de verdad, a esa incertidumbre se la suda, ¿eh? Porque Bueno, no le atañe, no le afecta. digamos que hay 2 cosas. Igual que o ya tenemos claro que una cosa es el traje y otra cosa es quien ocupa el traje. Sí, eh, Ahí hay 2 cosas. Es decir, existe un ego que sufre todo eso que estamos comentando, esa fenomenología, y existe una esencia que es diferente al ego. ¿Comprendes? Es un poco, digamos, es decir, es como el paralelismo que hay entre eso, entre el ser y el traje y el vehículo sí, sí, en el que va. está claro, está Pues esa claro, es la cuestión. lo tengo claro. Entonces, eso es otro punto de atención al que se puede mirar. Y entonces, ahí estás viendo que existe esa, vamos a llamarle esencia, y por otra parte existe una personalidad
a la que le ocurren cosas. Ah, ¿Para qué sirve eso? Sirve para crear la escisión entre la esencia y la Mm. personalidad. Y darte cuenta que, igual que tú no eres el traje, tú tampoco eres la personalidad. ¿Comprendes? Mm. Sí, Esa es la bueno, cuestión. traje y personalidad puedes, o dentro del traje No, están no, los no, dos, no, la no, no, esencia y la no. personalidad. Hay una diferencia sutil, es decir, tú, tú eres un ser que va en un cuerpo físico, ¿de acuerdo? En un vehículo. Pero por otra parte, también eres un ser que tiene una personalidad. o varias. Pero, sí, o varias, ¿de acuerdo? Pero quiero decir que hay una diferencia. Igual que hay una línea clara de separación entre el ser y el vehículo físico, también hay una línea de Mm. separación entre el ser y la personalidad. ¿Y eso qué ventaja tiene? Bueno, pues que son dos ángulos distintos, dos ángulos que convergen en el ser, que es lo interesante. Porque todo eso que tú comentas, a quien le ocurre, o sea, es lo mismo que hablar de la salud, por ejemplo, ¿no? Tú dices, bueno, es que la salud y tal, y hay unas enfermedades, carencias, etcétera, etcétera. Pero todo eso le pasa al cuerpo físico. Al ser no le pasa. ¿Eh? A la esencia no le pasa. Lo mismo ocurre con la personalidad y lo que estás comentando, es decir, cualquier problema psicológico, cualquier, no problema, sino tensión psicológica, cualquier, pues eso, incertidumbre, ansiedad, etcétera, etcétera, le ocurre a la personalidad, pero no al ser, que es otra cosa distinta. Y Y de ahí llegas a ver claramente, por eso decía yo que eso al ser no le afecta. claro que no. No, Ya pero quiero está. decir, pero es el camino para darte cuenta de que el ser tiene dos cosas, por lo menos, ¿no? Es decir, una, el traje donde va metido, y otra, la personalidad en la que va metida. Es esa misma esencia. Sí, pero a ver, Ujú. donde quería llegar es que si en vez de estar preocupado o con ansiedad o tal y cual, eh, estuviera dentro del observador, entonces todo eso en teoría desaparece. Claro, pero es que el camino para meterte en el observador precisamente es observar estas cosas. Ya, claro, el observador, de ahí Esa es la viene cosa. la palabra, claro, de observar. Claro, es decir, eso es lo mismo que tener, es decir, tú tienes una molestia o tienes una enfermedad y entonces si observas a quién le pasa esa enfermedad, te das cuenta que la enfermedad le pasa al cuerpo físico. Sí, claro. Pero la esencia no está enferma, es decir, la esencia está ahí y si está mirando lo que le pasa al cuerpo físico, pues bueno, puede sufrir, lógicamente, puede tener sus problemas, pero la enfermedad no la tiene la esencia, la tiene el cuerpo físico. De la misma forma que la ansiedad no la tiene la esencia, la tiene la personalidad. De ahí se derivan unas cuantas cosas, es decir, que si tú te das cuenta claramente de que no eres tu cuerpo físico, también te puedes dar cuenta claramente de que no eres tu personalidad. Pero vas metido Mm. dentro de una personalidad, es decir, que existe una personalidad que te rodea, por llamarlo de alguna forma, y que es la que, eh, o sea, igual que tú actúas en la vida con tu cuerpo físico, pues actúas también con tu personalidad en las relaciones sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y para ti mismo, porque tú sufres tu personalidad igual que sufres tus carencias o tus problemas del cuerpo físico. Sí, pero yo vuelvo a ¿Lo decir lo ves? Sí, entendido. mismo. Si en vez de estar allí preocupándote y todo eso, te dices, no, no, me voy a sentar en la primera fila en la butaca y voy a ver esto como una película, entonces ya se ha acabado el problema. El problema de la ansiedad y todo eso, digo yo. Sí, a ver, lo que Sí, pasa lo que es está que, diciendo Mac es que separa dos cosas. Separa, tú puedes ser observador de tu cuerpo físico, punto, y puedes ser observador de tu personalidad, de tu ego. Entonces, el eso es, segundo es más relacionado con ansiedad o con depresión o estrés o lo que sea, y el primero es más relacionado con me duele la rodilla. Está eso separando es, Mac o sea, Sí, el observador. pero en la rodilla no hay solución, sigue doliendo, pero lo otro no. Lo otro tú te sitúas en el observador y dices, mira mi ego qué imbecilidades está haciendo. Y claro, si yo veo claramente que son imbecilidades, cuando he visto eso claramente o lo he comprendido, lo lógico es que deje de hacer el imbécil.
Ya, pero eso no es fácil. Es decir, que Bueno, en ya, sí. digamos, en este camino o en este proceso, en este punto la cosa es es decir, igual que cuando tú tienes un objeto que por lo que sea no funciona y lo quieres arreglar, lo primero que tienes que saber es qué partes tiene y para eso tienes que ver por dónde se abre. Y Claro. esto, a ver, aquí dónde está el truco para poder abrirlo, ¿no? Y entonces para diseccionar todo ese cúmulo de cosas que a ti al final existe, vamos a llamar un ente sufriente, que es el que padece todos los problemas físicos, psicológicos, emocionales en general, tienes que diseccionar ese conjunto, ¿no? ¿Por dónde se abre? Bueno, pues se abre por dos sitios, por lo menos. Uno es por ese corte que hay entre el poseedor del cuerpo físico y su cuerpo físico, entre lo que debería ser el conductor y el vehículo que lleva, y otro corte es el que estamos comentando ahora, el de la personalidad, y ese mismo propietario, que debería ser el propietario y por lo tanto el poseedor y el controlador de, que en este momento no es el caso, es decir, que tú ni controlas tu cuerpo físico ni controlas tu personalidad. Tu cuerpo físico reacciona de la misma forma que la personalidad reacciona, pero existe un poseedor de esas dos cosas, de esos dos elementos o incluso de esos dos cuerpos, puedes llamarle, que digamos, en un estado de evolución bastante más avanzado del que tenemos, debería o sea, controlar las dos cosas. Pero en este momento eso no ocurre. En este momento ese ser es víctima de lo que pasa en su cuerpo emocional y mental. Pero si en este momento, y sin esperar 5 años, se comprendiera lo que has dicho tú o lo que he dicho yo, Claro, se podría ya, una vez que lo comprendes, ya está, ya lo has comprendido, claro, ya no puedes volver atrás. Entonces, claro, cuando pero como eso es un comprendes proceso, que, bueno, pero ese proceso puede ser cortito, o sea, no hace falta que no, dure no, años, no sé, digo no es yo, cortito. ¿no? No, ese proceso tiene la duración que tiene, porque es un proceso de crecimiento. Lo que pasa es que cuando estás cerca del final, pues queda poco y entonces parece que sea cortito. Pero eso es absolutamente imposible. O sea, tú no puedes partir del principio de ese proceso y comértelo en 2 semanas. Eso es imposible. Y igual que no puedes llegar a los 60 años en 2 días. Ni puedes, en fin, que eso funciona de esa manera, ¿no? Lo que pasa es que es bueno, o sea, digamos, en ese proceso de autoconocimiento, que a la vez es un proceso de comprensión, pues es interesante fijarte en algunas cosas, como por ejemplo en esa. Es decir, si tú te confundes con tu cuerpo, estás jodido. A partir de ahí no vas a sacar la mano de la calabaza hasta que no te des cuenta de que tú no eres tu cuerpo. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con la personalidad. ¿Y eso qué ventaja tiene? Bueno, pues que estás atacando, estás viendo el mismo objeto de atención, que es el ser, desde dos ángulos diferentes y eso te da más perspectiva, ¿no? O sea, es interesante. Quiero decir que no hay ningún problema, simplemente es ¿cómo funciona? Pues funciona exactamente así. Pero no me digas que no es curioso. Yo es que como soy Es vago, me curioso, sí. gusta acortar las cosas, coger el atajo y tal, y no Sí, pero sé. eso es que no se puede hacer. O sea, quiero decir, no se puede hacer porque no hay. O sea, hay una parte llámale del camino o del proceso en la que tú empiezas a darte cuenta de algunas cosas y entonces digamos que tienes ganas de que eso se termine. Y tienes ganas de llegar y por lo tanto tienes ansia de comprender. Eso pero no deja de ser un punto en el camino. En otro punto, lo que tienes es ansia de que se te vayan los problemas, de que deje de dolerte la rodilla, ¿no? Y en otro punto lo que quieres es eliminar la ansiedad porque eso es lo que te está molestando. Pero esos dos, es decir, tanto la rodilla como la ansiedad, tienen el mismo, o sea, digamos, son hitos Sí, sí, que está te claro. llevan al mismo sitio. Es decir, ¿a quién le pasa eso? Sí. Eso es lo fundamental. Es decir, cuando haces esa pregunta unas cuantas veces, unas cuantas no son 2 veces. Es decir, a lo mejor son unos cuantos miles o decenas de miles o cientos de miles de veces, ¿no?
cuando te preguntas eso y llegas a darte cuenta de forma clara y distinta de que tú no eres tu personalidad. Y entonces la pregunta sobre tú qué eres va cogiendo, es decir, va cogiendo forma y vas cogiendo pues un poquito de luz al respecto, ¿no? Es divertido. Sí, ¿Lo ves? seguramente debe ser como dices, porque efectivamente yo le digo de esto a mucha gente y no funciona nunca. O sea que seguramente tienes Claro, razón. pero no funciona porque no puede. Ya, Porque no ya. puede. Tú párate delante pues de cualquier cosa, del pino típico que ya tenemos aquí medio quemado a base de ejemplos. Tú te paras delante del pino que tiene 1 metro y empieza a despotricarle y decir, no, es que tú llegarás a tener 40 metros y claro, si eso lo comprendieses, pues podrías tener 40 metros mañana. Ni de coña. Cuando le toque, es decir, cuando llegue en su proceso a la altura de los 40 metros o de los que coja el pino, pues ya estará ahí. Pero mientras tanto, por mucho que tú le expliques, no lo va a entender, o sea, no lo puede entender. Eso se entiende poco a poco, es decir, porque es un proceso. Es lo que hemos comentado también un montón de veces. Y eso es lo mismo que tener una casa en construcción y decirle al que la está construyendo, mira, toma, pon la bañera aquí tienes la bañera. Sí, pero oye, la bañera la pondré cuando llegue al cuarto de aseo, que está en el 3er piso, pero si estoy haciendo los cimientos, esa bañera no me sirve. Entonces la coge y la deja al lado. Es que no lo ha entendido. Pues claro que lo ha entendido. O sea, no lo ha entendido porque no puede. ¿Qué ha hecho con eso? Nada. Simplemente es una información que tiene dentro y que cuando llegue el momento, pues la usará porque no podrá evitarlo. O sea, es un proceso. Quiero decir que por eso es un poco lo que tú comentas de hacer el tonto. Hacer el tonto es una consecuencia de tu nivel de ser. Es una consecuencia inevitable del nivel de ser que tienes y a la vez es la solución para dejar el nivel de ser que tienes y seguir andando. Porque si no fuese por hacer el tonto, si a ti no te doliese la rodilla, a quien no tiene piedras en el riñón no se mete en el canal Linares o en algo parecido y empieza a buscar por ahí. Entonces, ¿para qué sirven las piedras del riñón? Bueno, pues, ¿cómo Sí. vas a...? Si tú estás bien, ¿por qué tienes que cambiar de dieta o por qué tienes que...? Nada. Ahora, si te cogen, se te hacen piedras en el riñón, pues entonces tienes que cambiar necesariamente. Sí, que dicen que es Entonces, como un parto más o menos. Entonces ya buscas a la matrona. el agua destilada. ¿Eh? Pero quiero decir que eso no es ni malo ni bueno. ¿Quién te Ya. lleva al agua destilada? Pues en ese caso las piedras del riñón y ya está. Ese es el camino. Y si tú no tienes piedras en el riñón ni te preocupa nada de la salud porque estás bien y no tienes ningún problema, ni te duele la rodilla ni nada de nada, pues entonces ¿por qué te vas a meter a buscar cosas extrañas que no te sirven? Que no te sirven en ese instante, lógicamente, Ya. ¿no? Es decir, puedes hacerlo. Es decir, otro camino es llegar, digamos, mentalmente, comprender que a lo mejor una buena alimentación te puede evitar problemas en el futuro y entonces pues ir a buscarla. Pero en condiciones normales, si tú no tienes, o sea, ¿por qué tienes que ponerte a abrir el televisor si el televisor funciona bien? Pues no lo desmontas, normalmente, ¿sabes? No, pero yo creo que no solo se aprende cuando tienes problemas o cuando tienes presión. En No, se aprende condiciones normales siempre. no sé qué quieres decir con eso, Mac, pero hay gente que bebe agua destilada y nunca ha tenido ninguna piedra en el riñón ni nada. Otra gente que entiende las cosas, si Sí, seguimos con el tema de la salud, entiende las cosas de lo que dices. El ejemplo que tú has dicho es muy válido. Una dieta sana, no, si yo no tengo ningún problema de salud, pero es como hay mucha gente que siempre te pregunta, ¿por qué eres vegetariano? Ah, que esté más religioso, no. Ah, que es por el bienestar de los animales y tal. Pues bueno, pues sí, pero eso es un side effect, eso no tal. Ah, pues que te ha pasado algo gordo en la salud, ¿eh? No, pues tampoco. Es ¿te has porque, caído? pues eso también vale para, si ser vegetariano es un ejemplo sin más, es el camino al Sí. crecer, como beber agua destilada, como decías, no hace falta que te tengas piedras de riñón para hacerlo.
Sí, no, yo estaba pensando en este momento Creo eso, y que entonces tienes el el mismo que problema que el desde otro día. muy pequeño tiene esa manía de hacer cosas raras, eso que porque ya lo lleva No, ella. ya atascado de antes y tal, no sé. O sea, como si no hubiera habido un proceso ahí. No, yo estoy de acuerdo que la presión y los últimos acontecimientos de estos últimos años, y con muchas veces hemos dicho que, pues que la vida, el universo es una máquina para elevar conciencias y tal, y yo creo que sí, que s- ha servido para progresar en muchas conciencias, los últimos acontecimientos y los que habrán, pues también. Y a nivel acelerado, vale, pero que eso no es el único medio, que no es que solo a palos no aprende el burro, como, No sé, no sé. como dice En Mike. este caso que estás hablando de los últimos años, ni a palos ha aprendido el burro. Y palos Mira, gordos, pues ¿eh? por eso. Mm. Eh, vale. Antes que nos enfrasquemos en estos temas, ¿habíais pensado algún tema para hoy? No, yo llevo Para, varias para, Sí. para que no semanas sea... poniendo el mismo tema, pero Pues venga, no os hace gracia sí, sí, venga, pues vamos a, porque si no vamos a seguir con la cantinela. con exacto. Entonces, a ver, desarrolla Linares, el No, planteamiento, danos, danos era el titular. una pregunta, era, a ver, si los cuatro gatos que ha habido en los últimos 2000 años, eran espabilados y que más o menos se podría intuir que habían llegado a la iluminación o al despertar Kundalini o en el nombre que quieras ponerlo, eran vegetarianos. Entonces pregunto yo, ¿tendrá algo que ver eso? Yo te diría que sí Eh, y no. Porque, bueno, sí y no. O sea, sí, porque yo digo, lo digo por mi propia experiencia. Yo he sido vegetariano, me parece que sobre 2 o 3 años, y se nota un cambio de carácter. Pero lo que no sé tampoco es si, como cambias el carácter, te haces vegetariano o al revés. Es Ya, decir, o te haces sí, vegetariano y entonces te cambia el carácter. ya. Esa es la cuestión. De todas formas, por- ¿Por qué decidiste ser vegetariano y luego decidiste no serlo? bueno, decidí ser vegetariano por pura curiosidad. Yo creo que ese fue el argumento principal, es decir, por gusto, pues eso, por curiosidad, ¿no? Y dejé de serlo porque yo era, digamos que vegetariano, pero si hay vegetarianos malos, pues yo sería el peor seguramente. Porque una cosa es ser vegetariano, o sea, eso que dice Paco o el artículo que dice por qué los vegetarianos enferman, pues yo antes de leer el artículo ya me di cuenta, es decir, porque tú para ser vegetariano tienes que comer eh, mucho de todo lo vegetariano, y no puedes quedarte comiendo manzanas Steve como el Jobs. de Apple, ¿no? Sí. Claro. Y esa es la cuestión. Entonces al final, pues te debilitas y eso te fastidia. Y por eso lo dejé. Pero vamos, que lo dejé igual de fácil que lo había cogido, o sea, sin ningún problema, ¿no? Pero ¿cómo Pero que te yo creo que, debilita? Y bueno, como que, a ver, espera un momento, claro, pero en vez de coger más variedad de lo que te ofrece los vegetales o las frutas, entonces tiraste no, como me debilita, entonces la carne me va a suplir esa carencia. no, no, lo que pasa es que fue una época en la que yo vivía en casa de mis padres. Entonces, quiero decir que la comida me la hacía yo y no me hacía comida. Lo que hacía era comer pan con tomate, por ejemplo, Ya. eh, o gazpacho andaluz, o cosas de ese estilo, y ni siquiera pan bueno, es decir, pan integral, pero de tipo de molde, en fin. De O la sea, aquello era tienda, una sí. porquería, ¿no? Ya. Claro. Entonces eso no tiene nada que ver. O sea, yo hoy podría volver a ser vegetariano sin ningún tipo de problema si mi mujer quisiera, porque
porque es decir, tenemos otro tipo de recursos y podíamos montarlo de otra manera, ¿no? Pero en aquel momento es una limitación grande, es decir, que tú estás viviendo en casa de alguien y te tienes que limitar a coger pues lo que hay en la nevera y tal, que no es ni son comidas elaboradas, ni son comidas completas, ni nada de nada. Es eso que te digo, pan con tomate. Y eso, bueno, yo era lacto-vegetariano en aquel momento, entonces comía pues también eso, leche y huevos, pero que eso no, es decir, así no llegas muy lejos, ¿no? Y me parece que 2 años y medio por ahí lo dejé. Pero lo dejé también pues porque sí, sin más. Es decir, que no es una cosa que me preocupe, pero sí que hay gente que, bueno, habría que ver si son iluminados o no, pero que son omnívoros y no pasa nada. Bueno, yo es que, claro, yo es que he conocido muy poquitos que se le podría poner la etiqueta de iluminados. O sea, a Buda, a Krishnamurti, a Cristo, depende de los evangelios que leas y tal, pero Sí, muy pero pocos, y eran todos vegetarianos. Entonces, no no, sé. Cristo no. Sí, hombre, Cristo era Cristo es... vegetariano. Hombre, claro. Si tú lees el Evangelio de los Esenios, no solo es que era vegetariano, es que era crudívoro. Y además ya se sabía las incompatibilidades. O sea, sí, sí, ¿no? Allí está, os lo pondré el enlace en este vídeo. Sí, no, sí me lo creo. Quiero decir que no tengo, pero O vamos, sea, ese evangelio, yo siempre digo, es el mejor tratado de alimentación y de medicina natural de los últimos 2000 años. O sea, y eso, en teoría, ese evangelio está relatando la vida y obra de Jesucristo, cómo curaba a la gente, pero lo curaba con métodos naturales, no haciendo milagros, ponía barros, hacía ayuno y todo eso. Y entonces cuando habla de comida, pues dice eso, que la comida hay que comerla viva, que no hay que cocinarla, que eso es una barbaridad y que no se deben mezclar las cosas al tuntún y tal. O sea, una maravilla de tratado. Eso es el Evangelio de sí, los Esenios. Entonces, si ya, ese pero eso, Evangelio más o menos narra lo que pasó, pues quiere decir que era vegetariano y frugívoro. puede ser, no te digo yo que no. Yo sigo otra técnica, digamos, que hasta hoy me ha ido bien, claro, yo no tengo el nivel de Jesucristo, ni muchísimo menos, o sea, nada, es decir, que eso está más claro que el agua. Pero quiero decir que, vamos, es una tontería decir eso, ¿no? Pero, o sea, que a lo mejor que esa es otra, es decir, quizás y hay por ahí unos tratados muy interesantes, depende de la calidad de tus cuerpos en general, pues necesitarás un alimento, un tipo de alimento u otro. Entonces, si no eres una persona eh, muy evolucionada, como es mi caso sin más problema, pues yo puedo comer de todo y eso no me afecta demasiado, ¿no? Si fuese más puro, entre comillas, pues lo que tendría que, probablemente, digo, no podría comer otro tipo de cosas, ¿no? Lo que sí que certifico es que, por ejemplo, si tú te haces vegetariano, la carne pasa, o sea, yo veía la carne en aquel momento y para mí eso era un cadáver, era una porquería. Es decir, es lo mismo que ahora si ves a un buitre comiéndose una carroña, ¿no? Sí, sí, bueno, a mí Con la me carne en particular. molesta el olor, porque Sí, es sí, eso, el sí, olor a pues cadáver. Entonces, a claro, cadáver, claro, claro, claro. pasas Sí, por la eso es puerta de así. la carnicería y joder, qué peste hace. Y ya está. Pero bueno, que Sí, eso no tiene importancia. Entonces eso, o sea, Jesucristo, si es verdad que este evangelio es más o menos real, Buda, que está claro que era vegetariano, y Krishnamurti, que era vegetariano de nacimiento, claro. y son los únicos tres que yo he conocido, o sea, he leído y tal, que más o menos eran espabilados y se habían enterado de la película. Y casualidad, los tres eran vegetarianos, claro. Hombre, Buda y Krishnamurti está claro porque por su zona, ¿no? Ya. Es decir, allí eso está claro. Ahora, yo no tengo el menú de la última cena. No sé qué Ya, comieron allí, no lo sé. no sé, Y- allí, vamos, ya te digo, si
si el Jesús del Evangelio de los Esenios es el mismo, pues claro, puede que haya habido varios Jesús en esa zona o tal, pero si es el mismo, ese está clarísimo que era, vamos, que era vegetariano, crudívoro y además un espabilado que se sabía las combinaciones, conocía dónde estaban las vitaminas, o sea, bueno, la hostia. Sí, pues muy interesante. Pondré el enlace en este vídeo para que lo podáis leer. Además, yo he hecho de ese evangelio, eh, yo he hecho de cada párrafo, yo hago un comentario de cada párrafo porque me imagino que la gente lo lee y sí, lo entiende y tal, pero a lo mejor no le saca todo el jugo de ese párrafo. Y entonces yo a cada párrafo le hago un comentario y digo, mira, fíjate que aquí está hablando de las vitaminas cuando las vitaminas en esa época nadie sabía que existían. ¿Eh? Sí, sí, sí. O sea, que es muy interesante. Y las compatibilidades ya ni te digo, vamos. Sí, yo lo he pensado, lo de las compatibilidades tiene una cierta lógica, porque, bueno, una cierta lógica, tiene toda la lógica, pero quiero decir yo me imagino que hace pues muchos miles de años la comida no era variada. Quiero decir, que Bueno, el que llegaba a un sitio, nada variado. por eso, y comía, pues a lo mejor si se estaba bajo de un manzano, pues comía manzanas y se Y ya acababa, ¿no? está, y ya Entonces, está. claro, Y gracias claro, que no, había encontrado uno. O sea, a lo mejor en un día no encontraba ningún árbol ni nada que se pudiera comer. Está sí, claro. no, pero quiero decir que si a lo mejor se iba al bosque a coger frutas silvestres, pues se pegaba una panza de frutas silvestres si tenía suerte, pero no lo mezclaba por la propia naturaleza. Es decir, Es es lo que que te digo, al ¿no? no haber frigorífico ya prácticamente las incompatibilidades ya no existen. O sea, incompatibilidades porque tienen un frigorífico. Y allí hay Sí, sí, frutas del Caribe, vegetales de invernadero, no sé qué. Y claro, entonces puedes cometer incompatibilidades. Pero sin claro. frigorífico prácticamente no. Pues esa es la cuestión. Entonces, quiero decir que tiene sentido el tema de que a lo mejor necesitas una digestión diferente para según qué Sí, tipo claro, de claro. alimento. Ese es el tema, Claro, ese, claro. pues Hay ahí está. cosas Y que si se tú le metes, digieren con ácidos gástricos ácidos, otros con alcalinos, otros en el estómago, otros en el intestino. Y claro, si claro, mezclas, entonces ya una de las dos cosas ya no se puede digerir bien. Entonces claro, claro. empiezan fermentaciones, putrefacción, acidez, reflujo y tal. Pues yo, de todas formas, como en este viaje seguro que no llego a ninguna parte mucho más lejana de donde ya puedo estar, y quiero decir que no tengo en este momento ninguna, o sea, sigo lo que os he comentado a veces, ¿no? Una regla de tres. Y la regla de tres es el uno, intenta razonar, intenta pensar bien. El dos, intenta comer más o menos bien. Ahí me aprovecho, es decir, me aprovecho de la sabiduría del propio organismo, que si tú le metes pues cosas que no sean muy malas o cosas más o menos buenas, pues él lo que no le interesa lo quita y lo que le interesa lo coge y en fin, quiero decir que ese es su trabajo, ¿no? Entonces, si tú no lo fuerzas demasiado, pues comiendo más o menos bien, a mí me va bien. Y la tercera es, desde luego, estar lo más lejos posible de medicamentos y hospitales, ¿no? Esa es la cuestión, o sea, No, no eso, de lo que acabas de pastillas y... decir, lo que acabas de decir, yo lo suscribo perfectamente, porque eso, o sea, el cuerpo está diseñado para aguantar carros y carretas y salvajadas y abusos y todo. Entonces, si lo que has dicho tú, que podíamos resumirlo en no abusar de nada, ¿eh? Exacto, Eso ya es una barbaridad a favor del cuerpo. ¿Por qué? Porque si no abusa, pues claro, la gente que enferma y que está fatal y tal, ha abusado bastante. O sea, antes de que el hígado se queje, te tienes que beber 1000 botellas de whisky. ¿Eh? Y antes de que los riñones
empiecen a dar problemas, te tienes que comer 50 kilos de salazones y de bacalao sin haberlo puesto a remojo y así, ¿no? Entonces, si no hay un abuso, ya es una cosita natural y tal, si encima no te envenenas la sangre con disgustos, preocupaciones y estupidez y haciendo el tonto, claro, ahí, o sea, podríamos decir que lo que puedas comer, que no sería tu dieta perfecta o tal, el cuerpo está diseñado perfectamente para solucionar los pequeños problemas que pueda eh, suponer eso y cada día eliminarlos y dejar todo perfecto. ¿Eh? Y si Claro. no hay una acumulación por abuso, pues la salud se mantiene. Sí, y después sobre todo, porque yo creo que bueno, creo sin, es decir, digamos, no tengo el estudio científico, pero me da igual, es decir, que pues eso, porque lo he visto también muchas veces y coincide con lo que yo ya había pensado, es decir, que la inmensa mayoría de las enfermedades son psicosomáticas. Y eso, por ejemplo, en la medicina de Sí, Hammer se ve muy claramente, es decir, bueno, y ahí y en otro centenar de sitios, ¿no? Entonces, si tienes, digamos, si intentas tener una mente bien ordenada, que no produce o reducir al máximo posible, a tu máximo posible, la estupidez, o sea, si te centras en razonar, en comprender, sería la palabra, pues cuanto más comprendes, menos problemas tienes, de todo tipo. sí. Y eso, además, con una segunda derivada, que es fundamental, y es que si tienes un problema, eso no te produce un problema. Mm, ¿Lo exacto, veis? Es decir, exacto. que, Sí, sí. claro, es decir, que tú No puedes decir, lo bueno, empeoras. Tienes hoy, un problema, no lo empeoras. ¿Eh? claro, no, pero no lo empeoras, pero fíjate que a ti te duele la rodilla y a mí no me duele, pero quiero decir que si te duele la rodilla, pues joder, me duele la rodilla. Si te quedas ahí, ya está. Pero si empiezas a darle vueltas, el problema total que genera ese dolor de rodilla se multiplica por 10. Y entonces resulta que el 90% del problema que Sí, al final que tú percibes, lo que tú sientes, está y lo claro. que te afecta, pues el 90% te lo has producido tú mismo, es decir, tu mente. ¿Por qué? Por no razonar bien. Entonces, si eso lo comprendes, pues bueno, pues unos días tienes dolor de rodilla y otros a lo mejor coges un resfriado, pues bueno, pues ya está, ahí se termina. Claro, si no piensas bien, ese problema lo potencias. Lo potencias, Sí. si lo multiplicas por Y, 10 o por lo que haga falta, ¿no? y si quieres solucionarlo por el atajo no natural, entonces ya te metes en un lío hasta las orejas ya. Exacto. Ahí ya te metes, pues como está no sé qué porcentaje de Sí, gente, el pero me todos, imagino el el todos, 70%, el claro. porcentaje de todos. Sí, sí, que la clasificación sería decir, a ver, ¿tú cuántas pastillas te tomas al día? Yo Eso es, 7, no, yo sí, solo 3, yo 25. sí. Hombre, pues así Ahora, como vas a estar bien. de ninguna pastilla en los últimos 3 años, de eso ya es casi imposible de encontrar. No, pues yo te diría que yo en los Bueno, ya, últimos no sé pero cuántos, pero a lo mejor 30 sí, o sí, 40, es pero decir, bueno, muchos. estamos hablando eso de uno que es raro, que es un bicho raro y tal, pero tú ponte en la calle y a todos los que pasen por la acera, y dice, a ver, ¿ha tomado en los últimos días? Y te da, hombre, claro, pues sí, señor, pues, a ver, ¿tú qué hubieras hecho en mi lugar? Lo mismo, Claro. claro, y ya Eso, está. eso, el otro día, sin ir más lejos, estaba con un vecino y se lo dije. Y dije, hombre, yo no me he tomado una pastilla en los últimos 30 o 40 años. Y dice, claro, porque tú estás bien. Y yo digo, no, yo estoy bien porque no me he tomado ninguna pastilla en los últimos 30 o 40 años. Claro, Por eso claro. estoy bien. Sí, sí. Sí, sí, está claro, está claro. Lo que pasa es que las pastillas para la gente es en El, esta sociedad de el hoy soma. de rapidez y no, de inmediatez y de rapidez, porque el método no pastillero es más, necesitas más dedicación, quizás un cambio personal, No, unas no. decisiones, Necesitas entonces razonar, razonar. Porque si no, no, razonas, no es fácil, hombre, no lo hombre, minimicéis razonando, no lo minimicéis. Alguien que es, yo que sé, un a ver, hipocondriaco no, no, déjate. y No, el que es y que está, hipocondriaco, ese ya lo tiene claro, ese está perdido ya, ese no se salva.
Aquí estamos hablando de gente normal que no sea hipocondríaco. Entonces, si tú razonas o vigilas o investigas, yo tengo un artículo escrito y allí digo, ¿me puede decir alguien si alguna vez ha conocido a alguien que se ha curado de algo con alguna pastilla? O sea, Sí, dando abierto total, o sea, la apertura que total. sí, llenan, Me da igual que la sí, pero pastilla, la enfermedad, todo, pero una vez que alguien no, haya pero sabido eso y no contesta yo no estoy nadie. hablando de eso. Pero la gente, habría que definir el curar. Tú Sí, vas a la claro, causa del, pero por alguien, eso he alguien que, utilizado la palabra curar, no, ya, no, pero eso hay varios estadios. no ir a la molestia, no, aquí estamos hablando de curar, ¿eh? Y ya está. Ya, pero ya. Alguien que se toma una pastilla porque Sí, porque le duele la cabeza. eh, mm, con- a ver, siguiendo el racionamiento el razonamiento de Mac, que dice, mira, tú tienes un dolor en la rodilla y el dolor ya está, y es el dolor, entonces no le hagas caso y el dolor se irá. Ahora, si le das vueltas a ese dolor, o con lo que la gente haga, o te crea una ansiedad ese dolor, o lo que sea, para una gente curarse es, y se puede Sí, entender, sí. el quitar esa ansiedad del dolor Quiere quitar el con una dolor. pastilla. Lo que pasa, Entonces, esa pastilla, lo que pasa es esa que se pastilla, no, no, toma no, la no, el dolor no, el pastilla, se dolor paga no, la pastilla y no se el va. dolor, Y no se va. yo no hablo del dolor, yo Ah, hablo de la vale, vale. ansiedad que Ah, te amplifica ese dolor, o ¿vale? sea, la pastilla no es Entonces, para el dolor, es, es para la tontería no, ajena al dolor, vale. eso Sí, que sí, está claro. para que no lo multipliques, para que Sí, no lo vale. amplifiques, ¿vale? Porque el dolor se queda, ¿eh? No Entonces, se va, ella puede tomar lo que quiera, el dolor está allí. O sea que... bueno, sí, pero mira, entonces, hay las técnicas mejores en ese aspecto bajo mi punto de vista, y hablo de técnicas, o sea, no de niveles de comprensión, sino simplemente de técnicas. Es quitar la atención de eso. Claro. Y tú tienes un dolor de rodilla, perfecto, pues ya está. Y entonces, ¿y qué estás haciendo? Pues mira, ahora voy a hacer la comida, ahora voy a hacer tal, y tienes, sí, tengo dolor de rodilla, pero ya, mira, por cierto, tengo que leer un libro, tengo que tal. Y tú le quitas a eso la atención y es una forma práctica de que no se realimente. Si en vez de eso centras la atención en la rodilla, pues entonces de ahí surgen otro tipo de pensamiento. Es decir, bueno, pues tengo que ir al médico, los antiinflamatorios que me tomaba antes ya se me han terminado, tendré que ir a la farmacia, le preguntaré a ver si tiene otra cosa que sea un poco más fuerte porque esto no se va. Y claro, todo eso potencia el dolor de rodilla, lógicamente. Sí. Esa Y es lo la cuestión. eterniza, y lo eterniza. Claro, no, lo eterniza y después lo complica. Y te lo complica con un Alzheimer, porque, hombre, te tomas estos antiinflamatorios que, mira, te voy a dar estos que son más fuertes. Pero claro, para prevenir que te hagan una úlcera, pues te voy a dar también protectores de estómago. Y después, en fin, Claro. y ya sí, ahí sí, ya ya te has está. metido con las 30 pastillas. Y terminas con una cajita con varios compartimentos Sí. para Claro. pastillas Para diarias. cada hora. Sí. Es- Exacto. Mira, Bueno, yo a veces digo que lo digo en general, que bueno, yo ves que al médico no voy. Hombre, ¿cómo que no vas al médico? Pues no. Y digo, es que mi médico es el forense. Y entonces todavía no y, me ha tocado. y a ese no voy, a ese me llevan. Claro, claro. No, pues esa es la cuestión. Sí, Es decir, claro, eso no quita, lógicamente, el que hombre, yo al médico, de hecho, no he ido, pero sí que he ido, por ejemplo, al fisio. ¿Por qué? Pues porque te pegas una leche, o sí que he ido, es decir, he tenido que ir. Tampoco he tenido que ir, porque he ido cuando estaba hasta las narices de tener una tendinitis de hombro, y por burro no fui antes, y al final fui y el tío me dijo, mira, esto lo tienes por esto y por lo otro, y me lo quitó en 10 minutos. Pero esos son ¿Y problemas al mecánicos. dentista, y al dentista tampoco has ido nunca? No, nunca no. Al dentista fui una vez, fui la primera vez que fui al dentista,
tenía 17 años y fui porque tenía una rayita en una muela, en el centro de la muela tenía una rayita negra, por la parte que muerde, podemos decir, ¿no? Y fui, y el muy cabrón, por no llamarle de otra manera, cogió la fresa y dice, a ver, esto no sé yo. Y me hizo un agujero. Ya, pues, bueno, parece que no. Y me hizo otro agujero. Dice, pues no, ¿ves? No era caries. Y me puso un empaste. Y me dice, bueno, pero me vas a prometer que tienes que venir el año que viene. Y claro, yo, sí. claro. Y la siguiente vez que fui al dentista, porque sí que tenía una pequeñísima caries, pues fue a los 50 y quizás 55 años o una cosa así. Y yo tengo, el otro día, ¿a quién se lo decía yo? Se lo decía a Paco, me parece, que todas las piezas dentales las llevo de serie. Y tengo, me parece que porque me puso un empaste el cabrón, porque es que se lo merecen, es decir, yo no, en fin. Bueno, pues me puso un empaste y después tengo 2 ligeros empastes, 2 pequeñísimos empastes, que me los pusieron el mismo día y él estaba allí con la dentista y dice y me pusieron anestesia, eso hace ya bastantes años, afortunadamente. Pero si hubiese sido ayer tampoco pasaría nada. Total, que dice, bueno, tienes aquí otro, ven la salida. Y yo digo, no, arréglamelo ya que estoy aquí. Dice, bueno, es que no te puedo pinchar 2 veces 2 anestesias. Digo, pues, házmelo sin anestesia, a ver qué pasa. Y ya está, no pasó nada, me lo puso un empaste de estos blancos y punto. Pero pequeñito, quiero decir que nada. Y no he ido a ninguno más. Ahora, si tienes un problema, pues no sé yo qué decirte, a lo mejor de cataratas o algo, pues eso, algo mecánico, pues a lo mejor no puedes evitar ir al médico, ¿no? O algo. Claro, te atropella un autobús, es decir, algo. Es decir, el trauma Sí, tiene ¿no? sentido. Yo si me atropella un autobús y me clava el tubo de escape en el estómago, yo voy. Yo voy a quitarme esto y remendar un poco para que no se salgan las tripas. Y ya está. Sí, Ahora, o soldarlo si por no la es punta para que no. eso, si no es eso, no voy. Sí, no, yo eso lo tengo yo igual de claro. Pero eso, por lo que tú decías, Unai, yo creo que viene de otra parte, ¿no? Es decir, cuando tú empiezas a ver cómo funciona este mundo, has tenido la experiencia de los últimos 4 años, has leído un montón de cosas, has visto el tema de la medicina alemana, es decir, un montón de cosas, un montón de cosas. Has visto cómo el origen de la farmacología a partir de los Rockefeller, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando unes todo eso, pues te das cuenta de que realmente una pastilla no te va a arreglar nada, nada, nada de nada. Es decir, y cuando eso lo tienes claro, pues entonces, ¿para qué coño vas a ir al médico ni a que te den pastillas? Hombre, eso es una locura. O sea, al final es la ley del mínimo esfuerzo la que te hace no optar por una decisión. O sea, no puedes optar por esa decisión. O sea, yo no veo en qué condiciones yo podría ir mañana al médico. Es que eso ni se me ocurre. Sí. Faltan los motivos razonados y lógicos. Bueno, Sí, no hombre, no habéis, sé. al final no hemos hablado de la primera pregunta, que nos hemos ido por las ramas. O sea, Es que es difícil, Linares, es que ¿cómo la atajamos? Entonces, vale, tú has puesto 3 personajes históricos, estoy pensando yo en ella también, y que son vegetarianos, vale, entonces, sí, ¿cómo decirme seguimos? tres que no sean vegetarianos para compensar, no sé. 3 que han sido vegetarianos, entonces, ¿qué podemos inferir de ahí? No sé, que como no saquemos No sé, tres la que no lo clarividencia. sean, pues ya tenemos una correlación bastante fuerte. Pues mira, yo creo que Gurdjieff, creo, no tengo en este momento el dato, y tampoco Gurdjieff era Jesucristo, ni Krishnamurti, ni Buda, pero bueno, era un buen elemento que a mí me gustaría llegar a la tercera parte del nivel que podría tener este hombre, ¿no? Diría que no era vegetariano. No. Algunos de sus discípulos diría que tampoco. Por lo menos algunos diría que no. Pero no recuerdo, o sea, tengo esa impresión, pero no es un dato, ¿eh? Y bueno, no sé si
si a lo mejor gente como Leonardo da Vinci o así era vegetariano o no. Sí, Yo no tengo tampoco... según lo que yo he leído, sí que era. Pues puede ser, Bueno, puede ser. pero no él, bueno, de grandes filósofos hay 2 docenas que eran vegetarianos. Pero además que en su obra Pero, está explícitamente dicho de muchas maneras. y lo que hablamos antes, que ser vegetariano necesitas, si he entendido bien, para suplir las carencias de solo un menú vegetariano, pues nutrirte bien, no solo pues untando pan gazpacho, como decías tú, Mac. Entonces, hablando de estos personajes de hace 200 años O 2000. o más, o 2000 exactamente, o sea, ellos no tenían una variedad de acelgas, alcachofas y todo, una maravilla de huerto ahí. Entonces, y eran vegetarianos. Entonces añadías las carencias si te entiendo bien, Mac, de una dieta vegetariana con el que no puedes suplirlo con la variedad. Estarían siempre comiendo tomate o lo que tuvieran, pero aún y todo tenían esa clarividencia. Bueno, Entonces eso no, un momento, un ese momento. nudo, ¿cómo lo? Posiblemente la dieta de Buda o de Cristo era peor que la mía, posiblemente, casi seguro. Pero el aire, el agua, las radiaciones y el móvil eran mucho mejor que los míos. Con lo No, cual, incluso Bueno, los entonces propios estamos hablando de otra vegetales. cosa. ¿eh? Entonces estamos hablando de otra cosa. Entonces no es el vegetarianismo lo que No, yo estaba la poniendo causalidad no es el vegetarianismo. por lo de la dieta completa o no. Estábamos diciendo que ellos posiblemente no hacían una dieta variada y completa, pero a cambio tenían unas ventajas que yo no tengo. Con lo cual, No, y posiblemente también, la salud estuviera muy igualada. no, Pues, pero y hay otro factor también, y es que los tomates de entonces a lo mejor no tienen nada que ver con los tomates de ahora. exacto. ¿Eh? O sea, un tomate de aquellos tenía más nutrientes que un kilo de ahora. Pero no, yo lo Pues es posible. compenso comiéndome un kilo, pero que no hacía falta en aquel entonces, sí, efectivamente. De todas formas, Puede ser. pero fíjate, hablamos de salud, y yo os diría que a mí la salud me importa relativamente poco. Quiero decir que al margen de que la molestia lógica de cuando tienes algún tipo de inconveniente, ¿no? Pero que me importa poco, quiero decir que es poco trascendente No, el no, tema de la sí, salud. aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando si habrá tenido algo que ver la dieta. ¿eh? No porque ¿Qué? esa ¿Pero qué quieres decir, dieta, Max? no Dime. porque esa dieta te lleve a tener más salud, sino porque a lo mejor porque esa dieta es capaz de hacer clic en un interruptor o de abrirte una ventana que no se abre de otra manera. No sé, esa es la pregunta mía, eso es lo que Sí, quiero sí, eso, aclarar. hombre, Pero que puede no ser. por Yo tener me, más salud, sino porque al no haber comido carne, pues hay algo que ocurre y que de otra manera no ocurre. Y eso puede ser importante o no, o puede ser solo un detalle que desencadena otras cosas. Pero que, y yo, claro. de lo que yo conozco, más o menos, pues es eso. Y digo, pues qué casualidad. No, mira, hay cosas que no, que son difíciles de conocer, que por lo menos el conocimiento no está vulgarizado, y estoy pensando, por ejemplo, en la glándula pineal. Sí, Si esa, o en los chakras famosos sí, del hinduismo, ¿no? Es decir, tú, claro, si la dieta tiene algo que ver, y digo si tiene, que puede que no, ¿no? Pero, por ejemplo, si determinada dieta tiende a lo que he visto yo por ahí alguna vez sin tener ningún conocimiento al respecto, tiende a calcificarte la glándula pineal, y resulta que tú la glándula pineal la necesitas, pues yo qué sé, sí, para que el para lo que kundalini sea. circule, pues claro, si la tienes calcificada, pues a lo Pues mejor ya, no circula. ya. Y si eso se calcifica gracias a la dieta, pues entonces la dieta sí que tendría que ver necesariamente con el tema del, vamos a llamar, del progreso, ya no del progreso, porque el progreso No, no se puede parar. progreso no, sino el llegar a esa iluminación, a ese proceso. Krishnamurti le Sí. llamaba el proceso. ¿eh? Y Ah, sí.
Sí, Krishnamurti, o sea, porque claro, a él le ocurrió sin, porque hay gente que hace métodos o hace para tratar de conseguir eso. Él no hacía nada, él iba por su bola y tal. Y entonces le llegó sin haber intentado nada, le llegó. Un día se encontró raro, se sentó allí bajo de un árbol, como hacen todos, no sé por qué, y ya está. Y entonces, más o menos, lo que cuenta es eso, que le subió como un fuego por la columna vertebral hacia arriba y que ese fuego, esa cosa difícil de explicar, cuando llegó al cráneo, al cerebro, entonces se produjo una explosión, lógicamente una explosión eh, figurada, no le explotó la cabeza, y dice que esa explosión que se produjo en la cabeza cuando subió ese fuego, lo que hizo fue tirar el tabique que separaba a él del universo. Y entonces al tirar Claro. ese tabique, él y el universo ya eran solo uno, ya no había manera de separarlos. Y ya está, esa es más o Sí, menos la explicación así rápida del tema, del sí, proceso. eso ya. No, a mí lo que me ha llamado la atención es lo del proceso. Sí, Porque para mí él el siempre le proceso tiene llamaba un proceso. sentido. Bueno, pues no, yo no lo sabía. Y está bien. De todas formas, fíjate, eso mismo, es decir, eso por qué, yo me imagino por qué puede ocurrir. Es decir, ocurre, o sea, ese clic que tú dices, eh, le puede pasar a Krishnamurti, pero no le puede pasar a un patán, por muy bien que coma. Ya, ya. Me explico. Sí, Esa es la cuestión. O sea que ese proceso, efectivamente, eh, es ese, digamos, lo hemos comentado alguna vez, es como el proceso de floración, donde en un momento determinado ocurre algo. Pero claro, eso no ocurre, o sea, ocurre en ese momento, pero si tú lo miras desde ahí, digamos, mal visto, porque eso empezó a ocurrir al principio del proceso, hace muchos años normalmente, y detona justo en ese instante. Pero claro, detona un proceso que empezó hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, sí, quiero decir además que, también habría que tener en cuenta que Krishnamurti cuando era un niño ya era algo raro, ya no era un niño normal y corriente, y por eso precisamente cuando los de la Sociedad Teosófica, Leadbeater y Annie Besant, que iban paseando por la playa y lo vieron sin hablar con él, se quedaron pasmados. Mira ese niño, se ve que se le salía por las orejas algo, algún rayo de luz o yo qué sé. Y entonces fueron a hablar con su padre para llevárselo y darle una educación especial y tal y cual, porque, o sea, quiero decir que cuando esta gente vio a ese niño sin que nadie les dijera, este es mal espabilado, no, lo vieron por la playa y dijeron, mira ese niño, ese, ese debe ser el nuevo Mesías, porque vamos, no puede ser otra cosa. Quiero decir Estaba haciendo integrales en la arena con un palo. Que Krishnamurti no era habitual desde que nació, no era raro ya. claro, Entonces quiere decir que a pero lo mejor ese proceso ya iba adelantado. mira, el Leadbeater tiene un libro muy curioso, y la palabra es curioso, que se llama El hombre y sus cuerpos. Y es curioso porque es un libro gráfico, es decir, que lo que tiene son dibujos, Sí. tiene ilustraciones que creo, bueno, no sé realmente si las hizo el propio Leadbeater o no, pero me imagino que sí, y si no, pues las diseñaría él. Y ahí, en ese libro, El hombre y sus cuerpos, de C.W. Leadbeater, eh, las ilustraciones son justo de los cuerpos diferentes al físico. Sí. Es decir, es un libro cortito que seguro que se puede descargar en PDF desde Internet, y las ilustraciones son muy interesantes. Te lo digo porque el Leadbeater era vidente y es Sí. posible que, o sea, era vidente, tiene ese libro escrito,
escrito, ilustrado, y entonces, pues, si vio a alguien con un aura especial, pues por eso, sin más, le llamó la atención, porque lo vio. Mm. Digo yo, ¿eh? No, Sí, yo sí, no, eso no casi lo puedo seguro. Algo certificar. de eso pasó. Lo que pasa es que luego hubo sorpresa. Y es que se llevaron a Krishnamurti, le dieron una educación especial, porque lo iban a lanzar como el nuevo Mesías, ya tenían los 12 apóstoles preparados y tal, pero la sorpresa fue que Krishnamurti dijo que ni hablar, que él no hacía ese teatrito y que él estaba para otros temas y no para esas chorradas. Entonces le hicieron jefe de la Orden de la Estrella para lanzarlo como el nuevo Mesías en todo el mundo. Además allí había gente y capital, bueno, aquello estaba por todo lo alto. Y dijeron, tú eres el jefe de la Orden de la Estrella. Y dice, ah, sí, soy el jefe. Bueno, pues entonces la disuelvo. Y pronunció el discurso de disolución, que es una obra maestra. Quiero decir que les salió por la culata, pero que sí, que de niño ya era raro, ya tenía algo que no tenían los demás niños. O sea, quiero decir que sí, que el proceso igual iba ya muy adelantado. Hombre, claro. Eso, bueno, de ahí dos cosas. Es decir, esa es una, es decir, que tú coges a un zafio, a un patán, a una persona, es decir, burda, y aunque le des de comer lenguas de colibrí, Claro. pues eso no va a hacer, No, no, no va a está claro. producir un proceso Eso lo he de comprendido. ninguna manera. Si tú coges a Jorge Javier Vázquez y lo haces vegetariano, no se va a alcanzar la iluminación en esta vida. Eso, ahí Bueno, pues puedo con eso ya podemos sacar apostar, una ahí puedo conclusión, apostar. que no es que el vegetarianismo como mucho un factor que contribuye a esa lucidez y a ese enlightenment, Claro, pero no es, no, no es lo único, es para cerrar este asunto, tendríamos que decir, habría que haber probado de darle pavo trufado a Krishnamurti desde pequeñito a ver si se cortaba el ya, proceso. Claro, eso también habría no, que analizarlo. Hay que hacer un estudio o buscar a un científico personaje, de eso. buscar a un personaje que no fuera vegetariano y que estuviera a la altura claro, a la altura de esos tres, pues no lo sé, Sí, es una altura alta, no sí. lo sé. Sí, porque estoy pensando en Sócrates, que fue vegetariano hasta el final. Sí, ¿Lo pilláis? sí, ya, ya. Sí, Pues eso. sí, la cicuta Bien, dices, bueno, ¿no? pues eso una cosa, es decir, que eso vendría a ser lo de que el hábito no hace al monje, es decir, que tú vistes a alguien de rey por muy vestido que lo pongas y si es un contable de una empresa que vende, pues yo qué sé, cojines de tela, pues eso no es un rey por muy vestido que vaya, ¿no? Pues lo mismo con la alimentación. Y después, por lo que comentabas de Annie Besant y Leadbeater, tened en cuenta que los que mandan hoy, los que mandan de verdad, son los descendientes de esos. Ya, ya, sí, sí, sí. Sí, O sea que curiosamente, precisamente por el, eso seguramente Krishnamurti salió de allí corriendo. claro, pero quien manda por detrás, es decir, por encima de los gobernantes, Sí. están las sociedades secretas. Y en las sociedades secretas que hay, que son básicamente pues ramas de lo que podríamos llamar la masonería, eh, pasaron por la sociedad teosófica de Annie Besant. Eso está claro. Es decir, que pues, a lo mejor tiene el origen en Egipto o en tal, pero es igual. Es decir, que en esa andadura, Annie Besant, pues Está, andó metida. está claro, está Y claro. Krishnamurti, en la parte que estuvo cerca, o sea, dentro de esa gente, pues también, aunque fuese a lo mejor de una forma tangencial, en fin, No, no, es o que no, absolutamente no, atípica, ¿no? no consiguieron meterle ni una coma. Ya, O ya, sea, ya, es que, ya, ya. claro, le dice, por supuesto, le estarían metiendo caña desde muy pequeñito y nada. Y cuando ya tenía 17 o 18 años y ya querían lanzarlo, y ya de alguna manera ya tuvo que
Porque mientras, pues bueno, él estaba allí, pues hacer eso, vale, pero él hacía su bola y tal. Y ya cuando dijeron, no, no, tú eres el nuevo Mesías y eres el jefe de la Orden de la Estrella y tal, ya sí, pues la disuelvo. Y ya está. Y se fue por su camino y allí no pasó nada. Quiero decir que aunque estuvo unos años con ellos, no consiguieron meterle ni una coma. O sea, además, Ya, ya, ya. si tú oyes o lees a Krishnamurti, pues ves que no, que allí no hay nada, ni la más ligera huella de teosofía. Mm. No, pero si eso al final, si te fijas, tampoco es que sea malo. No, O sea, no, pero volvemos otra vez. que no consiguieron cambiar o meterle ninguna cosa de las que querían y ya está. Sí. No, pero es que ni eso. Él fue a su bola desde el primer día hasta el último. Y el Este, discurso de disolución de la Orden de la Estrella vale la pena leerlo, ¿eh? Es muy interesante. tú lo tienes, pues, Sí, yo, sí, yo no lo mira, uso. lo pondré también el El- enlace. Pondré el este de los esenios y Senio. el discurso de disolución. Pondré los dos enlaces con este vídeo. Pues si quieres, pon el libro este, o sea, por lo menos el título del libro y el Ah, autor, el vale, de El hombre y bien. sus cuerpos, simplemente por lo curioso que es Bueno, esto. si encuentro el libro lo pongo también. Eso no sé si va a ser muy legal, pero bueno, ya puesto. Hombre, el de Leadbeater no creo que no reclame nada ya. O sea, yo creo que ya ha trascendido Yo ya. lo tengo en físico, lo tengo en papel. Ya. No, lo No sé por normal es dónde que anda, pero lo esté en tengo. PDF, es bastante probable. Diría que también lo tengo en PDF. Diría que también, Bueno, o por lo menos lo he visto en PDF. si lo tienes, lo podemos poner. Pues si lo tengo, os lo paso. Y si no, pues es decir, eso pues con buscarlo por ahí anda seguro. Además, hay páginas pues eso, a lo mejor la Sociedad Teosófica mismamente igual tiene una página y allí están incluso para poderlos descargar directamente. Digo yo, ¿eh? Que Sí. no lo sé. Pues es extremadamente interesante. Lo que pasa es que hay una Gurdjieff, que yo he leído, Gurdjieff tiene el que hizo de divulgador, entre otros, porque tiene dos o tres discípulos que hicieron, él escribió solo un tocho, que yo sepa, que se llama Relatos de Belcebú a su nieto. Y eso no se lo recomiendo a nadie. A nadie, no Sí, se lo el recomiendo a título nadie, es porque es un... divertido. Sí. Sí, bueno, el título está bien, pero es infumable. Es decir, eso no tiene, en fin, que no es una cosa recomendable para leer porque es que no es un rollo, en fin, o por lo menos esa es la Sí, impresión que me dio cuando yo lo leí. parecido será a la doctrina secreta de Blavatsky, que también aquello hay que atarse los zapatos para poder leerlo entero. No, pero la doctrina secreta tiene, digamos que tiene un hilo conductor, está Ya, separado en ya. capítulos, Sí, tiene, pero... hacia ahora después te metes en un capítulo y eso no hay Cristo que lo entienda, o por lo menos mucho de lo que allí dice te lo tienes que creer claro. y en fin, bueno, pero es que lo de Gurdjieff eso es, o sea, eso no se puede ni comparar, o sea, yo antes me leería otra vez la doctrina secreta que, que los relatos de los de Boas Nieto, que eso es para cagarse, literalmente, eso es terrible. Pero sin embargo, hay me parece que son 7 tomos de Maurice Nicole, que fue uno de los discípulos de Gurdjieff, quizás el que más escribió, junto con Uspensky. Y esos 7 tomos yo me los leí en bucle, me los he leído por lo menos 5 veces. Porque también son difíciles de entender. Es decir, es una cosa que dices, bueno, aquí hay algo que está claro, pero caray, y es duro, ¿no? Quiero decir, duro, pues eso, empezaba por el primero, terminaba por el último y volvía a empezar otra vez por el primero. Y así, pues por lo menos 4 o 5 veces seguro. Yo hice lo mismo con el primer libro de Krishnamurti, que cayó en mis manos, tenía 15 o 16 años, y me lo leí lo menos 15 o 20 veces, porque no me enteraba de nada. Pero, o sea, veía que allí había algo interesante, pero Eso es. no cuadraba,
no conseguía ligarlo. Y dice, bueno, pues lo leeré otra vez. Y ya, después de leerlo 15 o 20 veces, empecé, no lo entendí, pero ya empecé a atar un poco los cabos, ¿no? Y luego ya Sí, mucho más tarde me di cuenta que el problema es que no lo leía literalmente, porque Krishnamurti habla literalmente y tú esperas que te complique las cosas. Cuando dice eso, ¿qué quiere decir? No, pues dice eso, quiere decir eso, lo que está diciendo. Y entonces ya pues te vas enterando mejor. sí, lo que ocurre con eso es que, es decir, tú le das una primera leída y entonces pones algunas piezas. Es decir, si te imaginas Sí, a tu sí. mente como si fuese un mecano, pues con una leída montas unas cuantas piezas que encajan con lo que tú tienes. Pero claro, no es el 100% de lo que has leído, ¿no? Pero después en una segunda leída ya hay cosas que en la primera no lees, pero en la segunda ya encajan con esas que has puesto en la primera, en la primera leída, ¿no? Y entonces, quiero decir que pues, es como, vamos, es como pintar, como darle 3 capas de pintura a una pared. Es así, es lo mismo, ¿no? Es decir, en la primera Es que salen todavía las eso manchas suele, de abajo. eso suele pasar porque estás leyendo un libro y la atención, el foco que tienes no es constante. O sea, te lees 50 páginas de un libro y empiezas muy fuerte, luego sigues leyendo, pero estás pensando en algo de la página anterior que ha pasado, pero tú sigues leyendo, luego vuelves el foco otra vez en las siguientes 10 páginas, luego, por lo menos a mí me pasa, no estoy concentrado Sí, 50 sí, sí. páginas, sobre todo cuando es ensayo o algo así. Entonces le pegas una segunda leída y el foco cambia, porque ya estás, si en las primeras 3 páginas antes estás muy concentrado, pues ahora no, y es en las 3 siguientes y dices, ah, coño, esto, joder, lo acabo de descubrir aquí, ya claro, porque antes, no es que no lo has leído antes, es la segunda vez que lo lees, pero es ahora cuando estás asociando las cosas. A mí Sí. Sí. me pasa bastante que leo algunas páginas y digo, hostia, sí, 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 y a veces vuelves a, yo qué sé, a unos párrafos anteriores y otras veces, no, no, voy a seguir y tal, claro, y sigues, pero no lo has cogido con tanta intensidad como si estuvieras súper concentrado. No siempre vuelvo hacia atrás, Sí, yo no, digo, bueno, a tiro. veces es que se lee con el piloto automático. O sea, estás leyendo, pero no estás digiriendo, no estás, o sea, no, estás leyendo, pero leyendo al aire. Todo lo que Exacto. lees se pierde en el aire. Y luego en la tercera No, leída bueno, dices, uy, esto lo había leído yo. Y sí, claro, lo que pasa es que estabas pensando en la mona de Pascua. no, pero aunque leas con el piloto automático, cosas están ahí, ¿eh? Yo sobre todo, Sí, sí, el eh, subconsciente se lo mm, traga ah, igual, pero tú sí, conscientemente y no. Y entonces a la tercera vez, como el subconsciente ya se lo ha tragado, tú ya lo ves más claro o lo entiendes mejor. sí. Y también ayuda mucho el leer, aunque sea el piloto automático, cuando lees, el idioma que menos leo es en castellano. Yo leo en inglés casi todo y en francés también. Y aunque leas, luego estás escribiendo un mensaje de trabajo o estás hablando en una reunión o algo, y te viene un vocabulario que, hostia, pero yo, de qué es esta palabra de dónde me ha venido. Si yo esta palabra, y encaja perfectamente en esta frase, pero no es una palabra fácil, es una palabra de, y claro, y eso viene de tu lectura automática. Claro. Sí, sí. A veces estoy hablando en una reunión y, joder, y cuelgo y tal, y está alguien al lado, y joder, una ahí, esas expresiones y Qué esas cosas ahí verborrea dichas. tienes. Sí, pero no es constante. Unos días te da Sí. así, otros días luego buscas la memoria y no está ahí. Sí. Es muy No, curioso ¿ves? A como mí eso es no una sé de dónde se las almacenan. cosas, eso es una de las cosas que me produce mm, una sensación agradable, que es utilizar palabras del rico idioma castellano, utilizar una variedad grande de palabras cuando hablo o cuando escribo, eso me gusta. O sea, me da una sensación placentera encontrar palabras Sí, pero poco usuales. no gratuitamente. No gratuitamente, ser preciso con el Hombre, lenguaje. claro, es Y que si no, cuando no tienes tiene más recursos, gracia. cuando tienes más vocabulario, Claro. sí, no usar, meter una palabra, un adjetivo Sí, cuando claro, simplemente claro. No, para ver que la sabes, sino tiene que que encaje, ser que describa mejor. la palabra exacta para ese momento. Claro, por supuesto. Exacto. Entonces, meter la palabra exacta en cada sitio
aunque sean palabras que se usan muy poco, pues eso es lo que da gustirrinín. Sí, es verdad. Algo así decía Wittgenstein, ¿no? Que el lenguaje, o sea, que es una barrera, que el lenguaje nos traiciona, porque estamos limitados a expresar todo con palabras si queremos transmitirlo. Vale que hay lenguaje no verbal y tal, vale que es importante también, pero al final todo lo pasamos por un tamiz de ¿qué recursos yo tengo en el lenguaje? Bueno, pues eso es la limitación que tengo para expresar lo que pienso, mis conclusiones, mis divagaciones. Al final puede ser una persona que ata muchos cabos pero está todo en su cerebro, porque luego es un gañán hablando, porque no tiene Sí, recursos no se para ser expresa preciso con el bien. lenguaje. Claro. Exacto, y en realidad tiene las cosas claras, pero no No sabe explicarlo. está Sí. limitado. Y luego está Yo ahí, el siguiente escalón, que es, una cosa es la comprensión verbal de lo que se está diciendo, y luego está el escalón de encima, que es la comprensión real, que sobrepasa a la verbal. O sea, no es lo mismo comprender la palabra ira que comprender la ira. ¿Eh? O sea, vamos, ahí hay una diferencia abismal. sí, de todas formas, volviendo un paso atrás respecto al lenguaje y sus limitaciones, existe otro extremo. O sea, el lenguaje técnico, por ejemplo, que tiene el objetivo estricto y preciso de transmitir una información, es decir, es código, es lo contrario de lo que usa otra gente, por ejemplo, el Juan Manuel de Prada. Es decir, hay gente así, yo conozco, así que me ven a la cabeza, dos concretamente. Uno es Alfredo Jalife, un analista mexicano que no sé si lo conocéis, pues, interesante, y el de Prada. Pero el problema que tiene esta gente es que no es que no use las palabras precisas, es que seguramente las buscará en el diccionario, aunque sea en su diccionario mental, ¿no? Y eso te obliga es decir, es excesivamente barroco ese tipo de lenguaje, ¿no? Sí, pero es precioso. Sí, Porque, demasiada floritura, estoy de acuerdo. Sí, claro, pero a mí me encanta. Sí, pero a veces es forzado. A veces es claro, forzado. No, es forzado No es. de y Prada supone una no, barrera más que yo una nunca ventaja. lo veo forzado, no sé. A mí me gusta, o sea, eh, encuentra la palabra exacta y además una palabra, sí, quizá un poco rebuscada, pero que le va como un guante y además poco usual bueno, que es perfecta. No sé, me encanta a mí cómo escribe. Tiene, tiene una poesía que está a la altura de Don Francisco de Quevedo y Villegas, que yo me la he guardado. Bueno. No, en serio, Bueno. que sí, la voy a poner también, hombre. Voy a poner la poesía de Prada, me la guardé porque era una obra maestra. ¿eh? Y se la hizo a Pablo Cagado cuando lo echaron del PP, por meterse con el hermano de Ayuso, todo ese rollo. ¿eh? Y escribió una poesía, pero en fin, que parece, o sea, con palabras de Quevedo, bueno, una maravilla. Os la voy a poner porque es preciosa, de Prada, vamos. El tío es un genio. Bueno, de todas formas, por lo que también volviendo un poco para atrás y por lo que decías de leer con el piloto automático, en el proceso ya no solo de lectura, sino de captación de información, es muy parecido a lo que pasa con sintonizar una emisora de radio. Es decir, que tiene que estar el emisor y el receptor Sí, claro. en la misma frecuencia. Sí. Entonces, si tú estás leyendo un libro y no estás en esa frecuencia, pues no es exactamente lo mismo. Es decir, es como escuchar la radio de fondo o como, es decir, que no se produce esa Depende sincronía, ¿no? depende del libro, Mac. Si es un libro, estamos hablando de Gurdjieff, estamos hablando de Krishnamurti, o sea, un libro de ensayo sí, pero si lees una novela
Si lees un thriller, si lees ahí el estar en sintonía con el libro, ¿no? Es menos relevante. Lees una historia que empieza, Claro. final, te sitúa en un sitio, hay emoción, porque pasa esto, pasa lo otro. O sea, tú te refieres a libros en los que tienes que entender algo, tienes que Claro. captar el mensaje del que lo que ha escrito, sí, no algo trivial, no una historia, una novela. En una novela tiene, o sea, tú lees, por ejemplo, el o la, que no sé nunca si es masculino o femenino, el Bhagavad Gita, y lo puedes leer a lo mejor 20 veces, y cada vez que lo lees le sacas un aspecto nuevo, un perfil nuevo, una idea nueva, es decir, que no se agota. Sin embargo, Sí. si tú te lees dos veces una novela, aunque haga bastante tiempo que te la has leído, a la segunda leída ya sabes lo que pone, es decir, que te suena, es repetido, o sea, no te aporta nada. Es decir, nada. A lo mejor sí que aporta algo, pero aporta tan poquito que no, o sea, que no tiene nada que ver, ¿no? Y sin embargo, un libro de este nivel, pues eso te lo puedes leer, o sea, puedes leerlo, como te digo, en bucle y no pararías nunca de leerlo en bucle y siempre sacarías cosas nuevas, ¿no? Y siempre tendrías esa sensación de decir, caray, esto ¿cómo es posible que de lo que estoy comprendiendo ahora, por aquí he pasado 3 veces y antes no lo había visto, ¿no? Y es por eso, porque no tenías la base para poder colocarlo dentro de tu Sí, estructura mental, ¿no? encajar. En cambio, si te lees el Lola, comprendes mejor a la especie humana. Hostia, el Ola, joder. El Ola, es verdad. Bueno, y ¿Eso ¿Todavía todavía lo existe hacen? eso? si tú tienes que hacer un estudio sociológico de la especie humana, necesitas leer el Lola, si no, no te vas a enterar de nada. Sí, eso es terrorífico. Joder. Eso es droga dura, claro. Pero todavía está ese tipo de revistas, seguro que No sí. lo sé, Yo creo que no sí, lo sé. vamos, yo no lo he comprado hace años, pero yo creo que sí, que sigue. Y pagando exclusivas, se casa cualquier marquesita de tercer grado y le pagan una burrada de dinero por las fotos y tal, claro. ¿Por qué? Pues porque la clientela quiere esas fotos y paga lo que haga falta. Yo creo que esa gente lo hará, por lo menos algunos lo harán al revés, es decir, lo harán como negocio. Es decir, fabricarán un producto que podrá ser Ah, a lo mejor hombre, pues su claro. divorcio o su Sí, sí. lío con un Hombre, fulano o sí, con sí, un... está claro, está claro. Eso, Claro, eso la Belén Esteban la puedes usar como un máster, ¿eh? O sea, o se casa o se separa o su hija tiene amigdalitis, lo que sea, y todo da, o se hace una operación estética, ¿eh? Y entonces la presentación del resultado de esa operación estética, pues a lo mejor son 200.000 euros. Y así, y todo Pero, lo que hace. pero, pero Linares, ¿cómo sabes tú la operación estética de Belén Esteban y el Ola? Hombre, ¿Que es por hombre, el a ver, telediario que ves? ¿O cómo? vamos a Porque ver. tú Yo mucho metes aprendo. en el saco de curiosidad No, 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 sociológica. no. Yo creo que va más allá, ¿eh? Yo creo que Espera. Yo aprendo de los te va mejores. la droga a Yo, ti también. yo aprendo de los mejores. Entonces, a Belén Esteban le escribieron un libro, porque ya no sabe escribir, y vendió 50.000 en la primera semana. Entonces yo tengo que aprender de estos genios. Eso yo no lo venderé en toda la vida. Con lo cual, si yo tengo que aprender de alguien, pues tengo que ir a los mejores. No voy a aprender de uno que no hace nada. no me digas que Linares no es un sabio, porque si no fuese un sabio te hubiese dicho, no, bueno, pues eso, pues no sé, yo pues eso es que un amigo me lo Sin preguntó querer. y entonces me Sí, tengo que que un documentar y amigo tal, ¿no? me prestó la Sí, revista. Sí, claro, claro. Claro. No, sin pero querer, cuando ese paso por el argumento, kiosco lo ojeo un poco y tal. el argumento que acaba de dar es un argumento genial, genial literalmente. Claro, hombre. Si tú quieres aprender a vender libros, pues tienes que ir al que más libros vende. Y el que más libros vendió en una semana es Belén Esteban, ¿no? Tiene el récord. O sea, eso está claro. Tremendo.
y un libro que no lo había escrito ella y además un libro que ese sí que no lo he leído, pero estoy seguro de que es infumable. O sea, Qué bárbaro. Pues eso, sin embargo, es el alimento mental que necesitas cuando estás en ese nivel, que no claro. es que sea un nivel No, malo, es no, decir, es el nivel que... ese libro y el Lola es lo que le da vidilla al Exacto, 90%. exacto, exacto. Y Y el ya está. Sálvame y esas cosas, que yo no sé si existe ya o no. Esos Bueno, programas no, no, eso que es ponen a alguien y le gracioso. Espera, despellejan. espera, que te cuento una anécdota maravillosa. No me acuerdo porque el tiempo es relativo, según decía Einstein, hace 3 meses o 6 o 2, no lo sé, dijeron que ya no lo iban a hacer más, que lo iban a quitar ese Sálvame. Y entonces hubo una manifestación, no, no, de miles de personas que nunca han ido a ningún sitio y tuvieron que volver a reponer el programa. Eso pasó hace pocos meses. O sea, que si quieres encontrarlo en Google, allí te dirá todos los Joder. detalles. Pero que fue una cosa clamorosa que digo, no, no, esto no lo podemos quitar porque vamos, sacan las guillotinas y se nos cargan aquí. Pero, pero a esa gente les engañaron con productos estructurados y con todo, pero ahí no salió nadie a la calle, ¿no? No, eso no, va a salir, ¿para qué? O si te matan a tus padres y no te dejan ni verlos y los incineran, para eso no hace falta hacer nada. Ahora, No, como pero quiten eso el tiene toda sálvame, la lógica. macho, eso... Pero tiene toda la lógica del mundo porque si lo ves Joder. desde el punto de vista de la nutrición, Sí, de la vidilla, precisamente de los... de la vidilla, sí, claro, sí, sí. claro. Sí, Si eso, solo te da mira, vidilla volviendo otra una vez al... cosa y te la quitan, pues te han quitado la vidilla. O sea, Exactamente. y si eso no tiene sucedáneo, que es que no lo tiene, porque, a ver, es que no hay ningún programa que se parezca. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te suicidas o vas a una manifestación o le pegas fuego al Parlamento, pero eso no lo puedes permitir. Eso Pero, lo ves claro. pero pregunta, no el traje, pero el, el espíritu de estas personas que han salido a la manifa y el espíritu de Krishnamurti no es el mismo, ¿no? No, O No. sí, solo es O el sea, traje. a ver, no, no, no se parece mucho. No, sí, ni el traje ni el forro. en un A ver, aspecto es espera. absolutamente idéntico. Lo que ocurre es que es tan diferente como el ejemplo típico de decir, bueno, una piña es un pino en potencia, un Ya, pino de 2 dedos que acaba de aflorar es un pino y es idéntico a Vale, un pino que tenga 25 metros de altura, pero claro, no es lo mismo. Pues no, ya, desde es que siempre, no, vale, entonces nos entendemos. Entonces, Krishnamurti es un pino, es una secuoya, y estos claro, es pues un piñón. no, claro. Porque siempre haces siempre haces la coletilla de, no, bueno, y esta gente que sale en la manifestación, bueno, que no es malo, que pueden estar un nivel por encima, o sea, no sé si por no ser peyorativo o porque realmente quieres decir, no, no, esa gente igual puede que esté en un nivel espiritual muy por encima de nosotros. No No, es el no, caso. eso, no. a ver, no te digo yo que en general te diría que no y no me equivocaría. O sea, no, ya no espiritual, sino en un nivel de comprensión, digamos, de comprensión general, es decir, lo que hemos comentado a veces, su radio mental, su nivel mental, no, es decir, no está por encima del tuyo. No, pero por encima, eso sí que es un sentido que se puede entender como peyorativo y no es así, es decir, que son más jóvenes. O sea, su mente es más elemental, la mente en general, porque La es mente del incompatible. traje o del conductor, o el conductor, No, el o los conductor es dos. el mismo, es decir, el conductor es o sea, el mismo. Quiero decir, el conductor es lo que se desarrolla, temporalmente se pierde el traje y se pierde la personalidad, es decir, el don fulano Sí, de tal, se sí, murió y lo el ego, enterraron, sí. el ego se pierde, la falsa personalidad, que se podría equiparar en cierta forma al ego,
se pierde. Sí, Y eso, mira, precisamente Gurdjieff decía, tiene una frase que es muy buena. Decía, la esencia se alimenta de la falsa personalidad. Ujú. Y tiene Vale. toda la razón del mundo. Es decir, que sí, funciona sí, así. tiene O sea, sentido. que su esencia y la esencia de Linares no Iguales. es la misma. Sí, sí, es la misma. Sí, pero más Su esencia joven. sí, Pero la de Belén es más exacto, pero joven más que la joven, mía. Sí. claro. A eso, pues a eso me refiero, a eso me Sí, refiero, joder. Y sí. cuando O sea, llega a no es los la 130 misma. Una años ya ni te piña no digo, es lo ¿no? mismo que un... Vale, vale. Ok. Más Sí. La joven, esencia es vale. igual. Entonces eso Y el implica... ejemplo de la piña, del piñón, el que tiene que producir el pino, estos es que lo cogió un pájaro ese piñón y lo dejó caer en el desierto de Sáhara. Y entonces puede tardar a germinar pues 500 años o algo así, hasta que vuelva a la siguiente glaciación. No, pues mira, solo tienes que ver, tú compara con tu caso. Es decir, tú tienes hambre de conocimiento en este instante, no, ya no de conocimiento, que también, sino de comprensión. ¿Eh? Es decir, por lo menos eso es lo que yo percibo. Sí, Pues tú Sí, imagínate, desde ese nivel tuyo hasta el que tiene ansia de que saquen el Ola al mes que viene o a la semana que viene, que eso no sé cuándo sale, para poder leerlo, pues la diferencia que hay. Es decir, hay una diferencia importante, pero en esencia es idéntico, es lo mismo. Es decir, que no podrías hacer ninguna diferenciación, ¿no? Pero claro, vale, sí, cualitativa, pero cuantitativa sí, claro. O sea, obviamente. yo soy más joven que Krishnamurti, por ejemplo. Eso es. sí. Pero la esencia es la misma. Somos todo células de la misma parte del todo. Vale, ok. Exacto. Entendido. Esa es la forma. El Lola, Eso, joder, tú. claro, o sea, tú imagínate que tuvieses. Mira, yo conocía a una persona con titulación técnica superior, es decir, tenía una ingeniería, no voy a decir, esto seguro que no lo va a escuchar, pero es igual. Tenía una ingeniería, trabajaba en una empresa española, en una pequeña multinacional de construcción y tiene en este momento, pues se habrá jubilado ya, y era un adicto a los programas estos de esos programas de cotilleo y tal, un Yo tengo un adicto amigo absoluto. igual. Yo ¿Eh? tengo un amigo igual. Y he hablado mucho Claro, con él y es algo inexplicable. Es una persona que puedes tener bueno, otras conversaciones. eh, es como un... Sí, es una contradicción, no lo sé. No, no es contradicción una. no. O sea, a ver, yo Ti- no he conocido nunca a nadie que sea inteligente en todas las facetas. Nunca he conocido a nadie. O sea, hay gente que domina cosas o entiende o comprende unas cuantas cosas y luego cuando le hablas de otra dice, pero tú qué barbaridad estás diciendo y tal. O sea, no tiene nada que ver. ¿Eh? Eso es por dos cosas. Una, porque eso es lo que precisamente Gurdjieff, que le vamos a gastar el nombre esta tarde, es lo que él llamaba varios yoes. Es decir, todo el mundo, eso se puede autoobservar en uno mismo, ¿no? Es decir, tú tienes como, si dijésemos, eh, trozos de personalidad que son coherentes, por ejemplo, con un determinado entorno. Es decir, tú tienes una personalidad que te sirve para el trabajo o incluso para el trabajo con los iguales usas una y para el trabajo con tu jefe a lo mejor usas otra. Es decir, que no usas, sino que aflora otra, ¿no? Y tienes una Correcto. que es con la que usas con tu mujer y la que aflora con tu mujer, que es diferente a las otras dos, y así pues hay un sinnúmero, ¿no? Entonces, cuanto más elemental es una persona, más automáticas son esas personalidades, esos yos. Y Mm, cuanto más integrados están esos yos, ¿por qué se integran? Se integran porque el nivel de comprensión, es decir, cuando el nivel de comprensión abarca dos y usa las mismas leyes generales para operar en dos entornos distintos, pues entonces solo hay un yo para esos dos entornos y así se van integrando, ¿no? Y cuanto más
cuanto más, digamos, elemental es el ser, pues más yoes diferentes necesita. Eso es un proceso Sí. también automático, ¿no? Mm. Esa es la cuestión. O sea, a Sí, medida, entendido. claro, por ejemplo, Krishnamurti, ya que estamos también gastándole el nombre, es seguro que solo tenía un yo, uno. Uno Era 100% coherente. o ninguno. No, bueno, vale, no, pero me refiero no una Ya, falsa sí, personalidad, sí, sino que no. tenía, o sea, él actuaba siempre desde el Era mismo sitio. eso, era él y no había nada más y ya está. Exactamente. Eso O es. sea, En cualquier situación. no habían añadidos, estaba él solito allí, ya está. Y Tenía además, sus egos controlados totalmente. no, controlado no, que no los tenía, no es que los tenía controlados, es que no existían. Pero es que además su mente estaba siempre en silencio. O sea, él no estaba, él habla siempre del parloteo de la mente. ¿Eh? Claro. No, su mente estaba calladita. Y entonces cuando alguien le hacía una pregunta, entonces empezaba a funcionar la mente y le respondía. Y se volvía a callar. Y Hostia. ya está. No, pero mira eso yo no lo puedo entender o sea, no lo puedo entender completamente, pero sí me lo puedo imaginar. Y mira, fíjate, cuando antes hablábamos del dolor de rodilla, es decir, si tú comprendes eso bien, entonces no necesitas darle vueltas al dolor de rodilla. Si tienes una mente automática, que es lo que Krishnamurti no tenía, esa mente automática te lleva, o sea, es como si fuese una persona dentro de ti contándote historias, ¿no? Ahora estás jodido porque tienes la rodilla, no sé qué, y es una especie de vocecilla que vas oyendo que no es, o sea, digamos que es una especie de facultad de una mente que no está integrada. Es decir, y entonces cuando la integras desaparece, y cuando desaparece ya no la oyes. Y eso probablemente es lo que está diciendo Paco de la mente de Krishnamurti. O por lo menos así me lo imagino yo. Sí, allí no había nadie charlando hasta que no hacía Exacto. falta. ¿Eh? Y cuando ya se ponía a hablar con la gente, pues preguntaba y respondía y tal. Y ya está. Y Claro. ya cuando se había acabado, pues la mente ya estaba calladita hasta el día siguiente y ya está. Porque ese run run automático, esa voz continua que parece que va diciendo cosas y tal, bueno, pues eso es el pensamiento divergente y eso es un estado eh, normal de la mente, de cualquier mente, pero que, es decir, no es igual en todo el mundo, o sea, en todas las personas. En unos habla más, en otros habla menos, y en unos lo que dice son a veces tonterías que generan estados emocionales, pues eso de aquí estoy yo fastidiado, no sé qué, o de ira o de tal, y eso viene porque fijaros que las emociones son consecuencia de los pensamientos. O sea, tú generas se genera, no vamos a decir que lo haces tú o cómo ocurre, pero el caso es que si la consecuencia de una idea es una reacción emocional. Entonces, cuanto más elemental es el ser, pues en ese más automática es su mente y por lo tanto también las reacciones emocionales son absolutamente automáticas y también incontrolables. Porque Sí, tú estás reaccionando a la idea que tienes, a la idea que te acaba de pasar por la cabeza, no sabemos cómo, pero te ha pasado una idea y entonces le has atribuido al suceso o al individuo que tienes delante o cualquier cosa unas características que se las has atribuido tú, sí, pero reaccionas emocionalmente a eso como si eso fuese una sí. verdad Eh, eh, eclesiástica. emociones irracionales y desproporcionadas al Sí, hecho. claro, claro. O sea que no tiene nada que ver. Arman allí un No, pitote de manera tantísima y si a aquel le responde el tío saca un cuchillo y lo apuñala y al final dice, bueno, pero todo esto que ha venido. No, porque el tío este me ha dicho que no quiere llevarme con su coche a mi casa.
Y ya eso es subido. Hombre, es que me ha insultado, me ha enfadado, me ha molestado. Porque yo le hice un favor el mes pasado y ahora fíjate cómo me lo paga. Y va y lo apuñala y ya está. O sea, desproporcionado. Esos automatismos supongo que tendrán su pozo en la juventud o en la historia de esa persona, ¿no? Por ejemplo, el que a que no le han llevado en coche a su casa, le habrá pasado de pequeño que se reían. Estoy haciendo un caso extremo para transmitir que no le llevaban en coche a su casa y se reían de él y era el único que no tenía coche y un día encima por no llevar el coche pues tuvo un susto porque se perdió y tal y tal. Entonces él había acumulado todo eso, entonces el otro no entendía que una cosa tan simple como oye, que no te llevo hoy en coche, que no te puedo llevar porque no me viene bien, y el otro cogió, sacó un cuchillo porque le vino todo su pasado, todo su bagaje ahí de repente, que solo lo entendía él porque estaba en su cabeza, en su ego, lo que sea, pero yo creo que eso se cementa en el pasado. Sí, Mira, puede ser eso, que haya trauma y tal. no, pero el fenómeno es más general que eso. Me acaba de venir a la cabeza un chiste que es malo, pero lo cuento porque ilustra el tema, ¿no? Y es el siguiente, y a lo mejor lo sabéis. Va un tío por una carretera solitaria de noche y de repente pincha una rueda y va a cambiarle y no tiene gato. Y entonces dije, joder, pues ahora me he quedado aquí tirado. Pues tendré que buscar un gato. Y total, que allí no pasaba nadie. Y mira así en la lejanía y allí lejos, como a 1 kilómetro, una cosa así, ve una luz y había una casa, ¿no? Dice, bueno, pues lo que voy a hacer es me voy a acercar y le voy a pedir el gato al que hay allí. Y entonces empieza a andar hacia la casa y empieza a pensar y dice joder, y si, imagínate que voy allí después de pegarme la caminata y el tío me dice que no me deja el gato. Joder, pues eso sería una putada. Bueno, pues imagínate que voy y no tiene gato. Y bueno, pues si me dice que no me lo deja, pues claro, él puede no dejármelo, pero total, que así va dándole vueltas y al final llega al sitio, llega a la casa, llama a la puerta y le abre la puerta. Hola, ¿qué tal? Mira, ¿sabes qué te tengo que decir? Que el gato te lo metes por el culo. Sí, ya se había hecho el montaje él solo, no necesitaba ya a nadie. Exacto. Eso que es así, es un chiste, pero eso pasa siempre, todos los días y en cada momento. Eso es ¿Y qué es lo real. que ocurre? Muy Claro, lo que buena, ocurre es muy que, buena escenificación. sí, Hostia. es por eso. Pues, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que tú tienes una mente, ¿no? Bueno, y recibes unos datos del entorno y tal. Y de los miles, o por lo menos cientos de interpretaciones que tú le puedes dar a esos datos que recibes, que entre otras cosas tampoco son datos ciertos, porque son datos parciales y son datos que tú estás interpretando con tu mente. Entonces, de todos esos eliges uno, es decir, eliges un escenario. Y ese lo vives con toda, o sea, te vas a vivir ahí. Como dijésemos, bueno, tú coges un argumento de película que no está cerrado y que en el momento en el que se encuentra ese argumento puede derivar en 14 películas distintas, pero tú eliges una y esa la das como la realidad firme y absoluta y tal. Y procedes con eso. ¿Qué pasa? Que al final todos los conflictos que hay entre las personas, como caso particular de esa ley general, vienen porque o uno de las partes del conflicto o las dos ha hecho una de las interpretaciones posibles, la ha dado como buena, sin que eso tenga por qué ser ni así ni parecido, y claro, es decir, ha generado un conflicto con el otro, pero que lo ha generado él. Sí. ¿Comprendes? Es decir, que la misma cosa lo hubiese podido interpretar de... Y como el Claro, otro... con su propia mente. Y el otro ha interpretado la contraria y eso es una ofensa a la interpretación del otro. Y ya está. Claro, ¿no? El otro ha interpretado otra cosa y de ahí viene el conflicto. Eso es. Y el Esa es la otro se cuestión. Por eso, ofende de la interpretación del de enfrente. Y el de Y no enfrente tiene se claro, ofende uno de los dos más, el de enfrente se ofende más Exacto. todavía porque es él el que tiene la razón. Y el otro encima se ofende cuando la razón la tiene él.
Y así Claro, hasta el final. Sí, y sin base hasta ninguna. las cuchilladas. Exacto. No, pero por Joder. eso, si os fijáis, es decir, ¿dónde está el origen del asunto? Está en tu mente, en tu mente, en Eh, tu interpretación del hecho. Que claro, cuanto más torpe seas, más claro vas a tener que eres tú el que tienes razón, porque eso, fíjate qué putada me he hecho y no sé qué, y todo lo que tú quieras. Pero es tu mente. Y eso a poco que lo despersonalices, o sea, cuando lo observas, cuando dices, mira, ya estoy haciendo el tonto en ese sentido, ¿no? Pues cuando lo observas, simplemente, pues eso, es decir, desaparece ese conflicto porque te das cuenta que eso tiene pues, un montón de interpretaciones que además, aunque sea la mala, como el mundo funciona así, pues tampoco te puedes hacer mucha mala leche porque eso es lo que hay y ya está. Y entonces eso te hace fluir más suavemente con respecto a ti mismo en primer lugar, que es lo más importante, y por supuesto con respecto a los demás, porque creas menos aristas. Es decir, tu carácter tiene menos sitios donde el otro se pueda enganchar, ¿no? mm, Y si tú no te montas ninguna película y eres capaz de imaginar la película que se montará el de enfrente, porque después de vivir toda la vida con la especie humana, ya eres capaz de adivinar, de este, por lo que yo sé de él, por la cara que tiene y por la ropa que lleva, seguramente se está montando en su mente la película tal, la número 3. Sí, Y entonces, como yo le diga que es la 14, aquí salimos a pedrada. Pues vale, mira, oye, sí, tienes razón, es la 3, adiós, muy buena y hasta mañana, y ya está. sí, si os fijáis, este caso que estamos comentando, o sea, esta ley general tiene un montón de aplicaciones prácticas, Sí, claro. sobre todo para relacionarte con la gente, ¿no? Sí. Porque es lo que como comentamos, si lo comprendes, pues ese problema deja de afectarte. Y fijaros lo que pasa cuando hay conflictos entre la gente. La inmensa mayoría de los conflictos que se producen, por ejemplo, entre amigos o entre familiares o entre vecinos o entre gente que tiene, lógicamente, que tiene contacto, porque yo siempre lo digo, cuando alguien me dice, no, es que tal, el fulano, no sé qué, yo digo, ¿tú cuántas veces te has peleado con alguien de Lugo? Y siempre me dicen lo mismo, y dicen, hombre, yo de Lugo, pues ninguna, y yo, claro, porque no conoces a nadie allí, ¿verdad? Y esa es la cuestión. Entonces, los líos que se producen entre la gente que tienes próxima, que es la única posibilidad de tener líos con ese tipo de gente, siempre vienen, o prácticamente siempre, vienen por lo siguiente, fíjate, tú tienes una relación con esa persona y en un momento determinado interpretas algo, como estamos comentando, de forma equivocada y el otro lo ve de otra manera. Por ejemplo, es decir, alguien cercano, eh, tú le pides una cosa y te dice, no, es que mañana no puede ser. Y entonces tú te montas tu película y dices, caray, con la cantidad de favores que yo le he hecho, fíjate, ahora sí, me me lo dice que debe, no tal. y tal. Y hay un conflicto o sea, hay una pasada de confianza. Es decir, tú te tomas demasiada confianza o el otro, o juzgas que el otro se ha tomado demasiada confianza y ahí viene el conflicto. Hombre, ¿cómo me va a pedir a mí que le haga esto mañana cuando sabe que yo estoy trabajando? Y simplemente es eso, es decir, son interpretaciones distintas. O sea, entre los montones de motivos que uno puede decirte y el 80% a lo mejor son razonables, que mañana no puede, pues tú eliges solo aquel que crees que te está perjudicando, ¿no? Y ahí viene el conflicto, pero es un conflicto de interpretación, es tan sencillo como eso, ¿no? Mm, mm. Sí. Y luego coges un berrinche, y vas a casa y les metes un rollo a toda la familia, diciendo estoy cabreadísimo porque fíjate lo que me ha hecho esto y ahora tal. Y como no venga a pedirme perdón, no le hablo en mi vida. Pero claro, Claro, ya consideras Y que lo es aquel el propagas. que lo ha hecho mal y aquel además tiene que disculparse y venir y darte la razón. ¿Eh? O sea, y claro, y lo, y entonces ahí vienen los problemas estas de familias de la mafia que están separadas 40 años que no se hablan y tal, porque hubo una mala interpretación y después se matan cuando se encuentran por la calle y todo eso,
por una mala interpretación de algo que se hizo sin ningún ánimo de fastidiar a nadie, claro. Pero bueno. Claro, eso cuando te das cuenta, cuando comprendes, cuando lo ves, que un suceso tiene muchas interpretaciones y muchas veces muchas razonables, perfectamente compatibles, razonables, unas suponen un intento de avasallar tu burbuja vital y otras no, y unas, o sea, que lo puedes interpretar de muchas formas diferentes. Bueno, pues cuando sabes eso y encima sabes que hay formas que son tóxicas, formas de interpretación que son tóxicas, pues es decir, esas te las dejas para el final. Si no te cuadra ninguna de las otras, pues al final a lo mejor tienes que decir, bueno, pues es que igual quería joderme, pero mientras eso no ocurra, pues no tienes por qué ir a buscar eso. Eso tiene la consecuencia que ya estamos comentando también, de que si delante de un suceso con alguien tú te presentas a ese, o sea, reaccionas de forma, digamos que amable, o sea, como consecuencia de haberlo interpretado de una de las formas, digamos que bondadosas, pues el otro no percibe ninguna agresión, con lo cual no aparece ningún conflicto. Ahora, como tú lo interpretes mal, eso va a afectar a tu lenguaje corporal, va a afectar a tu lenguaje verbal, a tu actitud, a la cara que le pones, y entonces el otro va a sentir agresividad y por lo tanto va a reaccionar pues o defendiéndose o corriendo, es decir, como se hace siempre, ¿no? Sí, Es decir, Sí, claro. pero ahí influye mucho lo que decíamos antes. Si decías, no, bueno, voy a dejar en las últimas el que esta persona quiera joderme o quiera aprovecharse de mí o es un cara dura, pero cuando tu bagaje es que desde pequeño, por las circunstancias que sean, siempre he sido así, pues entonces ya estás predispuesto a que esa posible interpretación, que era la décima bajo de la lista, pues la pones la primera o la segunda, porque por lo que sea, sí, tu pero no deja historia... de ser un error. Sí, claro. Es un prejuicio, No, ya lo sé, literalmente. ya lo sé. Sí, Yo, exacto, sí, es yo en un... esto Sí, siempre pongo el mismo ejemplo. Estás hablando con una persona y entonces ves que se cae una teja del tejado y que le va a pegar en la cabeza y lo va a matar. Y entonces le das un empujón porque ya no te da tiempo a hacer otra cosa. ¿Eh? Y entonces aquel del empujón se cae y se rompe un brazo y está allí con el dolor llorando y mientras pasa otro ve la teja y dice, uy, estas son las mismas que y se la lleva. Y cuando el otro se recupera y se levanta, la teja no está. Y tú le dices que lo has empujado, pero claro, aquel no se lo cree. O sea, le acabas de salvar la vida y aquel se lo ha tomado a mal. Sí, pero exacto. eso, si sabes cómo funciona, es como todo. O sea, esto, si os fijáis, le damos vueltas a diferentes efectos de lo que sería o de lo que es la comprensión en general. Y si tú eso lo comprendes, deja de afectarte. Claro. No, no, Cualquier cosa que comprendas, a mí no deja de me afectarte. molesta, a mí no me molesta que alguien que le acabo de salvar la vida intente apuñalarme por la espalda. A mí no me molesta. Lo que procuro es que no lo consiga, pero molestarme no me molesta en absoluto. Lo que pasa es que, Señores, ¿en os qué hora tengo que dejar. vivimos? Sí, ya va Son siendo hora de las... que ya 2 horitas está bien, sí, no conviene Está bien. abusar. Aquí Bueno, hay gente que trabaja. Vosotros no Sí. pegáis un palo al agua, pero aquí hay Ya, quien claro, trabaja sí, y no, que trabaja. son gente que es demasiado joven y todavía pues está, o sea, todavía no ha comprendido que el trabajo es una maldición bíblica y que una persona creyente no debe de hacer cosas que son maldiciones. Un día no, de hombre, te lo estos, puedes tomar. pronto te haré caso. Muy bien, bueno, pues buenas noches y nos vamos yo a cenar, hoy no he cenado y